que estuvimos comunicándonos, informando, ¿sí? Bueno, lo primero es, imagino que todos y todas están esperando que les diga algo del trabajo integrador. Se los voy a enviar en el transcurso de esta semana, no los terminé de corregir. Con el símbolo que aparece arriba a la derecha. ¿Qué símbolo? No sé cuál es el símbolo. No importa. Bueno, no los terminé de corregir. Tengo más de la mitad observados, analizados. Voy a estar pasando las notas y supongo que en el transcurso de esta semana ya les podré estar enviando los resultados a ustedes vía correo electrónico, ¿sí? Y la clase que viene les hago una devolución general. No me parece adecuado hacerles una devolución ahora porque no tengo visto la mayoría de los parciales. Así que cualquier comentario que pueda hacer va a ser limitado, ¿sí? Bueno, respecto de esta semana, de algunas cuestiones de organización, les envié un correo, no sé si lo pudieron ver, sobre el teórico de mañana. Mañana la profesora Mariana Facio a las 19:30 horas, ¿sí? Va a dar un teórico, nuevamente va a retomar el rol de las mujeres en el movimiento obrero, ¿sí? Esta vez lo va a hacer en perspectiva del periodo que vamos a ver ahora, que es el gobierno de Onganía y sobre todo en el Cordobazo, ¿sí? Les envié una nota para que lean, una nota periodística, un artículo, así que sería ideal si lo pueden ver. Ojo, porque en el cronograma dice 19 horas, ¿sí? Y no vamos, digamos, no es a las 19, va a ser a las 19:30. No se guíen por eso, porque por el pifian. El link creo que es el mismo de la otra vez, que la facultad habilitó a través de la plataforma de Webex, así que los y las convoco a participar de esta reunión, de este encuentro, ¿sí? Bueno, cuestiones también de cronograma, porque ya estamos en la Revolución Argentina, gobierno de Onganía, ¿sí? Lo que viene es la próxima clase, vamos a ver peronismo, el tercer peronismo, ¿sí? El tercer gobierno peronista, el retorno de Perón al poder, y después el otro martes vamos a ver la dictadura cívico-militar del 76, ¿sí? Así que calculen ustedes en el cronograma, ya lo tienen, ¿no? Es la semana siguiente sería el trabajo final, ¿sí? Siguiendo la misma lógica que hicimos con el trabajo integrador, el trabajo final sería el 11 de diciembre, en teoría, ¿sí? Como les digo siempre, tomen esto con cautela, ¿sí? Está en el cronograma, es casi confirmado, pero cualquier modificación yo se lo voy a comunicar. El cronograma lo seguimos tal cual, ¿sí? El trabajo final, por supuesto, que es individual, todo es individual, salvo estas actividades que ustedes hacen semanalmente, por una cuestión de, no puedo, digamos, se me resulta muy difícil leer 53 actividades semanalmente. Ya me resulta difícil el trabajo integrador, 53 consignas diferentes, el trabajo final mucho más, pero sí, finales de diciembre, ¿qué pasa, profe? A ver, finales de diciembre, nosotros por el cronograma ya no vamos a tener finales de diciembre, ¿sí? Los finales son en febrero, ¿sí? En la primera semana de febrero, están estimando que la primera semana de febrero, 8 de febrero se calcula, va a ser fecha de final. También esto lo toman con pinzas, ¿sí? Así que, digamos, por cronograma no llegamos ya, porque entre que hacemos la devolución ya es casi Navidad. Y además también, ahí hay otra cuestión, no sé si algunas estuvieron viendo el Facebook de la cátedra, nosotros comunicamos también que claro, ahí viene la otra pregunta, si va a ser presencial o virtual. Nosotros, en este contexto de cursada, no podíamos tomar final y esa fue la decisión que tomamos, ¿sí? No podemos tomar una modalidad virtual de finales a 200 personas que se suelen presentar en el final, pues no son solamente los y las que se presentan de este cuatrimestre. Ustedes saben que en la fecha de final se presentan, digamos, todos los que fueron al final de los últimos 2 años.
Nosotros somos una cátedra que tiene un caudal de gente bastante importante, ¿sí? Y tomar en formato virtual es realmente muy dificultoso, ¿sí? Y tampoco tenemos las herramientas para hacerlo, además del tiempo y además de la cuestión física, que es un límite, ¿sí? Para febrero no sabemos, ahí ya no vamos a estar en cursada, ¿sí? No les podemos confirmar, porque tampoco la facultad lo confirmó, si va a ser presencial o virtual, ¿sí? Eso dependerá de las indicaciones que nos dé la facultad y de las herramientas que nos dé la facultad, en todo caso, para hacerlo presencial o virtual, ¿sí? Pero también lo vamos a estar comunicando. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta con respecto a esto? ¿No? Bueno. A ver. Un momento. Vamos, ahora ya arrancamos. Espera un cachito. Hoy tengo problemas con la máquina, así que ténganme paciencia. Encima tengo algunas cosas para compartir. Se me fue el chat ahora. No puedo entrar al chat. Ahí está, listo. Ahí estoy. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy, ¿sí? Dudas, consultas de la clase anterior. Nadie me envió nada. Nadie me pidió tampoco los videos. Ahora me estoy acordando que nadie me pidió los videos que les iba a pasar. Así que, bueno, cualquier cosa después los retomo. Eran unos videos cortitos, ¿sí? Pero por ahí para ustedes les servía como complemento de lo que vienen los textos. Bueno, clase de hoy entonces vamos a trabajar con la que se denomina la Revolución Argentina. Les envié el video de Daniel, el teórico, bastante completo, ¿sí? La clase de hoy tiene que ver con el periodo anterior y con lo que venimos, digamos, el proceso que estamos viendo, si quieren, como el texto de Gordillo, ¿no? El texto de Gordillo, vieron que ustedes, cuando lo empiezan a leer, arranca desde el 55, ¿sí? No es casual que arranque desde el 55. Es todo un proceso que tiene que ver con las luchas del movimiento obrero y las corrientes de discusión política que se están dando, cómo se articula el movimiento obrero sin la presencia de Perón. ¿Se acuerdan los ejes que les marqué la clase pasada al inicio? ¿Sí? Esos ejes son importantes, ¿sí? Recorren todo este periodo y estamos viendo en parte también lo que se da en esos ejes. Hoy vamos a agregar algunos ejes de pensamiento, otros ejes de pensamiento también para entrarle a estos temas. Pero como siempre, ¿no? Esto es un proceso, no son periodos que se ven en forma estanca, que no tienen vinculación con el resto de lo que vimos, ¿sí? Estamos viendo la evolución del movimiento obrero, estamos viendo un periodo que tiene que ver con ciertas lógicas políticas. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de la democracia, de la semidemocracia? ¿Sí? Este es un periodo que tiene esas características. Y la revolución, la denominada Revolución Argentina, va en el mismo sentido. Autodenominada Revolución Argentina, ¿no? Ahora vamos a entrar en ese tema. Primero les voy en esta cuestión de los ejes, les voy a compartir, si me sale, ¿sí? Algunos ejes nuevos sobre los que me gustaría hablar. ¿Se ve? Alguien que me conteste, porque yo ya no los veo. ¿Se ve? Sí, Bien. Bueno, vamos a contextualizar un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ustedes saben, venimos del gobierno de Arturo Illia, ¿sí? Ahora vamos a repasar eso, qué pasó con el movimiento obrero, pero hay ejes que son, digamos, que no tienen que ver con acontecimientos puntuales, pero sí hacen al contexto general. Yo sé que están copiando, imagino que estarán copiando, pero presten atención a lo que vamos a charlar también, ¿sí? Para saber de qué se trata cada uno de esos ejes. Un eje básico a nivel internacional es la Guerra Fría, ¿sí? La doctrina de seguridad nacional
tiene que ver con la Guerra Fría. Ahora vamos a hablar, cuando saque la pantalla esta que estoy compartiendo, voy a hablar específicamente sobre la doctrina de seguridad nacional. Pero la Guerra Fría, ustedes ya digamos, lo tienen claro, y este es un contexto en el que se está desarrollando la Guerra Fría, ¿sí? Y esto determina muchas cosas. Sobre todo a nivel internacional, también se están dando, Daniel lo mencionaba, ¿no? Movimientos de liberación nacional, que ahí abajo también lo detallo, ¿sí? Hay una radicalización política, es un mundo, la década del 60 es un mundo bastante convulsionado, ¿sí? A ver. Esperen que sigo admitiendo gente. Ahí va. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, en el plano internacional es esto. Vean el video de Daniel, él menciona muchas cuestiones respecto de los movimientos sociales, ¿sí? La década del 60 es un periodo de mucha convulsión. Efervescencia, dice él. Perdón, ¿sí? Efervescencia, dice el profesor. Claro, bueno, efervescencia, convulsión respecto de cómo estamos, digamos, cómo las personas y cómo los grupos sociales se plantean, digamos, vivir en sociedad, ¿no? Yo lo manifiesto de esta manera, lo expreso de esta manera. ¿Y quiénes se plantean esto? Digamos, por un lado, a nivel de Estado, los estados oprimidos, las sociedades oprimidas en cuanto a la relación internacional entre los distintos países, ¿no? Y por eso los movimientos de liberación nacional, ustedes saben que en el 59 ya se había dado la Revolución Cubana, ¿sí? Y la influencia que tiene la Revolución Cubana, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿sí? Y por otro lado, esta cuestión de pensarse cómo se vive en la sociedad y entrar en crisis las estructuras básicas de esta sociedad, ¿no? Daniel menciona la familia, la idea de esta cuestión de la idea estructural del Estado, la sociedad, la familia, ¿sí? El confort, no es lo único que se busca, ¿sí? Se busca una sociedad mejor, construir una sociedad mejor de diferentes maneras, ¿no? De este periodo también es el surgimiento con mucha fuerza no es el surgimiento, pero emerge con mucha fuerza el movimiento feminista, el rol de la mujer en la sociedad, ¿sí? Todas estas cosas hay que pensarlas. La juventud empieza también a cuestionar el orden establecido, ¿no? El orden, digamos, un orden que es previsible en algún punto y que impone ciertos condicionamientos culturales, económicos, sociales. Esto también entra en crisis, ¿sí? De esta época también es el movimiento del hippismo, ¿sí? El movimiento en la música también explota hacia nuevas experiencias. Esto de la nueva experimentación también se traslada a lo social y a lo político, ¿sí? La política va a tener, digamos, una forma de repensarse y resituarse en el mundo. Y el futuro no es un futuro previsible, ¿no? El futuro se puede construir, ¿sí? ¿Y cuál es la construcción? La palabra revolución empieza a impregnar todo, ¿no? Revolución, pero en un sentido, en un sentido conceptual mucho más profundo que lo que se utilizaba en ciertos, no sé, como la Revolución Libertadora, ciertos contextos en los que no era una revolución, ¿sí? Pero hay muchos grupos que empiezan a pensar la idea de transformar las estructuras de la sociedad. Esto sí es una revolución. Bien. Esto en el contexto internacional que también abarca América Latina y, por supuesto, nuestro país, ¿sí? En el contexto nacional, la frustración política, dice ahí, ¿sí? Frustración política que ustedes ya saben, ya pueden hacer un recorrido de este concepto, ¿no? Desde el 55 en adelante tiene que ver con la proscripción del peronismo, tiene que ver con digamos, la imposibilidad de generar alternativas legítimas de los sectores populares, digamos, en cuanto a representación política, ¿sí? Y también periodos en los que, digamos, no solamente se reprimió el peronismo, sino hay una fuerte, digamos, represión de muchos proyectos alternativos, ¿sí? Al orden imperante, al de los sectores económicos imperantes. Y en este contexto también está el tema del empate hegemónico. Ese tercer punto tiene que ver con la idea del empate hegemónico, ¿no? La imposibilidad de legitimar un modelo social económico sin el peronismo. ¿Se acuerdan de que hablamos del empate hegemónico? Ahora lo repasamos, si quieren, ¿sí? Pero tiene que ver con esto.
gobierno, ningún grupo social, ningún sector político logra imponerse sobre el otro, tomar las riendas del Estado e imponer a toda la sociedad un proyecto común, ¿sí? Los proyectos se impugnan mutuamente, ¿sí? Cuando avanza un proyecto que quiere excluir al peronismo, el peronismo reacciona, ¿sí? Digamos, resiste. Y lo mismo cuando avanza el peronismo, digamos, intervienen los militares o se impone un nuevo orden en el que se restringen las acciones políticas y sindicales del peronismo. La represión y la violencia del Estado, esto es algo que va escalonando de forma creciente. A medida que se producen más cuestionamientos del orden, se radicaliza más la violencia del Estado, ¿sí? Y se radicaliza más la violencia sistemática respecto de cualquier forma de organización o de planteo alternativo por la vía democrática o por a través de la violencia, ¿sí? Esto también lo vamos a ver, y vamos a ver que la violencia del Estado tiene que ver con la doctrina de seguridad nacional. Esta cuestión de pensarlo sistemáticamente tiene que ver con algo que ya viene armado y formateado, no solamente como una reacción ante las críticas o las acciones que ponen en crisis el régimen político-económico, sino como algo que tiene que ver con un orden internacional, ¿sí? Que se baja a Latinoamérica. Bueno, el contexto internacional lo comentamos recién. Mudanza de una política de resistencia a otra de confrontación. Y acá esto lo vamos a profundizar. Y es un eje central del texto de Gordillo. Lo vamos a ver en la actividad que inclusive que ustedes tenían que hacer para hoy, ¿sí? La acción directa y colectiva, ¿sí? También tiene que ver con este proceso de radicalización de muchos actores sociales y políticos, ¿sí? Y por supuesto hay una tensión sindical entre aquellos sectores que desean conservar sus privilegios, acomodarse, ¿sí? Y aquellos sectores que buscan un proyecto de país diferente, que no quieren negociar con el poder político que los oprime, ¿sí? Y que van en busca de un nuevo orden, ¿sí? Como mencionamos recién. La burocracia y las bases entran en tensión de una manera muy fuerte acá, ¿sí? Y también hay el compromiso de nuevos actores sociales, que esto también lo vamos a ver sobre todo a partir del cordobazo, ¿no? Como un elemento, como un acontecimiento en donde emergen estos actores sociales en la escena pública. Bueno, dejo de compartir y vuelvo. Ustedes me dicen si volví. ¿Volví? ¿Me ven? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. antes de seguir avanzando, todos y todas se anotaron en el chat, ¿no? Para tener sus nombres, háganlo. Bueno, estos ejes son importantes, ¿sí? Son muy importantes. Para pensar, estos ejes los y las ayudan a pensar, digamos, es el armazón de esto que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Por qué? Como les digo siempre, ¿sí? No hablamos de acontecimientos aislados, hablamos de procesos. Y estos ejes hacen a los procesos, ¿sí? Tengan en cuenta eso, los acontecimientos, la descripción de un acontecimiento es importante en tanto pueden dar cuenta de un proceso. ¿Sí? Bien, y estos ejes hablan de procesos, no hablan de fechas como cortes cronológicos que segmentan. Los actores en la sociedad no actúan de acuerdo a solamente a un cambio de gobierno, ¿sí? Los cambios de gobierno a veces determinan algunas cuestiones, pero los actores tienen experiencias que vienen acumulando, ¿sí? Y que los llevan a manifestarse o a expresarse de ciertas maneras. Es lo que vamos a ver ahora, lo que vemos digamos, en la Revolución Argentina, por ejemplo, con el cordobazo, ¿sí? Bien. Bueno, algo importante digamos, de lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? Se consolidaba un sector del sindicalismo peronista que ¿cuál era? Con el gobierno de Ilia y el plan de lucha. Ya lo tienen que saber esto, pero vamos. ¿Qué sector se consolida con el plan de lucha durante el gobierno de Ilia? ¿Para qué se hace el plan de lucha? ¿Quién sale fortalecido de ahí? Tiene que ver con el nombre de una persona, sobre todo. El bandolismo.
Muy bien, Cristian, gracias. Ya me estaba poniendo nervioso, me agarra el estrés. El bandorismo, ¿sí? El bandorismo. ¿Y qué características tiene el bandorismo? ¿Me voy a seguir preocupando o no? Vamos a ver. Y estaba asociado, digamos, era como conciliador con el gobierno de turno. Era más de Hay, negociar. ojo, está bien lo que dice Cristian, ¿sí? Pero tengan cuidado con esas cosas porque no es que él, digamos, no estaba necesariamente vinculado con los gobiernos de turno, ¿sí? Actúa desde una posición que hay una palabra que lo definía James, no sé si se acuerdan, a ver, ¿cómo lo definía James a Bandor? Como un pragmático lo definía, ¿sí? La palabra pragmatismo en el bandorismo se aplica mucho, ¿sí? Tiene que ver con con esta lógica sindical que ya hemos mencionado, ¿no? Que empieza digamos, en la ausencia de Perón, empieza a ver oportunidades en distintos contextos para afianzar su propio poder, ¿sí? El propio poder sindical. Y esto no quiere decir que sean o una cosa o que dejen de ser peronistas. Esto es importante. Por eso les leía en la clase pasada la frase esa de Perón con el que arranca el capítulo 7 de James, ¿no? Que hablaba de la partitura y las melodías. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, sí. Porque, digamos, el movimiento peronista además tiene esto, ¿no? No se rompe definitivamente, salvo que sobre todo en este momento en el que Perón estaba vivo, ¿no? Si Perón te echaba era una cosa, pero si no, eran todos peronistas. Todos tenían, la cuestión de la camiseta peronista lo menciona James, ¿no? Todos tenían la camiseta peronista, todos se identificaban con lo popular, con el pueblo peronista, y todos estaban dentro del movimiento peronista, ¿sí? También dijo la frase, nadie saca los pies del plato, como diciendo, Claro, nadie en la saca. misma. Claro, porque la fortaleza precisamente del movimiento peronista es este carácter, ya voy a decir una palabra sofisticada, ecléctico, ¿no? Policlasista, ¿sí? Policlasista, si se quiere, digamos, que no es un partido de la clase obrera necesariamente, ¿sí? No es un partido de izquierda, no es un partido, ¿sí? La armonía de clase que se plantea el peronismo tiene que ver con, digamos, sectores del capital, la pequeña burguesía, con sectores medios, pero sobre todo con la clase trabajadora, pero, digamos, la base de poder es policlasista, ¿sí? Con base en los trabajadores y trabajadoras, pero no, digamos, no es excluyente, ¿sí? La categoría pueblo, en este sentido, es abarcativa, digamos, es mucho más amplia que la clase. Me fui a las ciencias políticas y ahora vuelvo, ¿sí? Para hablar del bandorismo y retomar lo que decía Cristian. No es que, digamos, porque hay una corriente de opinión hay una corriente, ya me vendí solo, hay una corriente sindical, que más adelante se va a llamar la nueva corriente de opinión, ¿sí? Que se plantea como en cierta forma independiente y lo que va a hacer es sí negociar con los gobiernos de turno, ¿sí? Y ceder ante los gobiernos de turno, ser, digamos, ponerse bajo el ala de cualquier gobierno con tal de preservar el espacio de poder. El lugar del bandorismo no es ese. El bandorismo golpea y negocia. Esta frase está en James. Y ustedes, cuando lean los apuntes o cuando lean algún resumen de esos que andan por ahí, que siempre menciono, van a ver esta frase y me la van a mencionar. Pero está bueno que ustedes sepan qué significa esto, porque si no lo asimilan con la lógica de participacionismo, ¿sí? O de participar de un gobierno, y no necesariamente tiene que ver con eso. Bandor se presenta como la CGT en el, digamos, en el plan de lucha del 63. ¿Cuál era su principal objetivo? Que lo dijimos en la clase pasada. Consolidarse como que. Hay una frase también que ustedes mencionan siempre que está en el texto. Fuerza de poder, muy bien, factor de poder. Tenía que ver con eso, Martina, ahí dice fuerza de poder, máquina de poder. Muy bien, factor de poder, ¿sí? Como un actor de poder político.
¿sí? A esto impulsa el bandorismo. Es importante que lean el capítulo 7 de James que habla sobre el bandorismo, ¿sí? Es importante para comprender, sobre todo, la reacción después también que esto genera en el sindicalismo, ¿sí? Bien, el bandorismo, también hay un movimiento de base, también hay un movimiento que se propone un proyecto político. Veíamos el plan de Huerta Grande, de la falda Huerta Grande. Las bases siguen movilizándose, siguen presionando y tienen una conciencia política muy fuerte, son peronistas y luchan por el retorno de Perón, ¿sí? Ahí estaban los ortodoxos en algún momento. Bueno, importante que vean digamos, estas vertientes que se van abriendo y cómo se consolida dentro del sindicalismo el bandorismo, ¿sí? Ustedes saben que Ilia confronta con el sindicalismo. Esto también, digamos, si ya era débil su gobierno, por los elementos que ustedes ya saben del inicio del gobierno de Ilia, la cuestión de la legitimidad y esas cuestiones, ¿sí? Las veo y los veo un poco perdidos. Como que me hacen así, pero no sé si... Sigamos la línea esta, ¿sí? Ilia, digamos, un presidente que, digamos, accede al poder con ciertos problemas de legitimidad, ¿sí? Como hablamos en la clase pasada, se confronta con el poder económico, con el sindicalismo abiertamente, ¿sí? Y ustedes saben que las Fuerzas Armadas ya para este momento tienen ese rol de tutelaje sobre la democracia, ¿sí? Cuando los intereses contrarios a los sectores económicos dominantes y a las mismas Fuerzas Armadas se ponen en peligro, intervienen e interrumpen la democracia, ¿sí? El sistema democrático. Bueno, digamos, el peronismo avanza, sobre todo en algunas elecciones provinciales, como vimos en la clase pasada, y cuando, digamos, se manifiesta el avance del peronismo, nuevamente los militares interrumpen el gobierno democrático, semidemocrático, si quiere, de Ilia, ¿sí? E imponen un nuevo orden con un dictador, que va a ser Onganía, ¿sí? Y que va a iniciar un proceso que los militares van a llamar Revolución Argentina, ¿sí? Mencionaba también Daniel el tema de la revolución en el video, ¿no? Decía, bueno, ¿es una revolución? No es una revolución. Ellos se plantean como una revolución. Pero si la otra era revolución libertadora, dice que es revolución argentina. ¿Por qué les parece que dice que es la revolución argentina? Y de paso tomo agua. Si la revolución libertadora venía a sacar, digamos, liberar del tirano, ¿por qué dicen que, esta se llama revolución argentina? Porque querían nacionalizar. Lo que querían es sacar a los extranjeros, a las empresas extranjeras de acá. No era, si bien hay una... Las transnacionales. Si bien hay un ala nacionalista dentro de este golpe, la cuestión de, digamos, mirar, el objetivo era Argentina, el objetivo era el país, ¿sí? Tiene que ver con, perdón, Sí. tendrá que ver con esto de querer borrar al peronismo como de la sociedad argentina, Sí. por completo y como argentinizar desde cero. Sí. No es como que los que están definiendo ahora la revolución son los que realmente representan a la Argentina, y todos aquellos sectores que eran opositores o que empezaron a ser como más violentos, belicistas, o que ponían bombas, y era como el no argentino. Claro, ustedes lo están leyendo, digamos, desde la perspectiva del otro indeseable, ¿no? De ese otro indeseable, ¿no? Es algo de esto, ¿sí? Pero a ver, si la libertadora se proponía liberar del peronismo, de Perón, del tirano, la revolución argentina se plantea, digamos, hacer un nuevo país. Hay que cambiar las estructuras del país. En este sentido, ¿no? Tiene una mirada, digamos, tiene una mirada profunda sobre las reformas que hay que hacer. ¿Sí? En este sentido, la Revolución Argentina adquiere su nombre, ¿no? Hay que
plantear nuevas estructuras, ¿sí?, sobre las cuales consolidar el desarrollo de este país, ¿sí? Y realmente venían como a saldar esa cuestión de la que veníamos hablando del empate hegemónico. No tenían esa lectura, el empate hegemónico es una lectura académica que se hace después, ¿no? Pero había que destrabar esta situación, ¿no?, de desarrollo de los capitales nacionales, transnacionales, ¿sí?, desarrollo de las fuerzas económicas productivas, ¿sí? Y los escollos sí era el peronismo. La lógica de ir contra el peronismo sigue estando de una manera muy fuerte, ¿sí? Pero ya también hay otros elementos que empiezan a tallar en la, digamos, en la realidad argentina, en la sociedad argentina, que tiene que ver con agrupaciones de izquierda, ¿sí?, intelectuales que empiezan a cuestionar. Hay todo una, digamos, este clima de efervescencia que mencionaba Daniel en el teórico. Esto también tiene que ver con el orden que viene a imponer la Revolución Argentina, que tiene fuertes raíces conservadoras en lo cultural, ¿sí? Viene a imponer un orden y acá hay un tema importante, no se plantea plazos, esto también lo menciona Daniel y a mí me parece muy importante, ¿sí? La Revolución Argentina no se plantea plazos, se plantea objetivos. Y acá también tiene que ver con la Revolución Argentina, ¿no? Con cambiar las estructuras. Se plantean objetivos y hay que cumplir con esos objetivos para consolidar un nuevo orden en el país, ¿sí? Primero un objetivo económico, después un objetivo social y después un objetivo político, ¿sí? Tienen el diagnóstico armado, dicen, hay que modernizar al país. La palabra modernización es un gran eufemismo que en los últimos años se ha escuchado también. A veces se utiliza para una cosa, a veces para otra, ¿sí? Modernización, reformas. Nadie dice que esté mal en sí mismo, pero muchas veces se utilizan para encubrir ciertas cuestiones que no se quieren decir, ¿no? Modernizar el país tenía que ver con romper la relación de fuerzas que había hasta ese momento, ¿sí? Disciplinar a la sociedad, sobre todo, eliminar, digamos, cualquier emergencia de voces críticas, ¿sí? Los intelectuales van a ser perseguidos también acá, las universidades, ahora lo vamos a ver en detalle, la intervención de las universidades, pero hay que ordenar al país, ¿sí? Hay que establecer un nuevo orden. Y para eso viene Onganía, que para los sectores políticos dominantes de ese momento y económicos, es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Un caudillo de las Fuerzas Armadas, frente a la imagen que se había promovido de Ilia como el débil, ¿sí? La prensa había jugado ese papel también, de describir, cuando se hace el golpe contra Ilia, había una opinión pública formada gracias a los medios y a los grupos económicos que la habían tirado a Ilia con un personaje de lento, de que tenía poca reacción. Bueno, frente a eso plantean, ahora llegó el hombre fuerte, al que va a poner las cosas en su lugar. Y viene Onganía y la Revolución Argentina y estos objetivos tan determinantes, ¿sí?, en su plataforma. Bueno, y también en este diagnóstico está el planteo de que los partidos políticos habían fracasado como alternativa para ordenar el país, ¿sí?, para sentar las bases, para modernizar el país. Por lo tanto, tampoco, la salida democrática no era una cosa inminente, ¿sí? No era que se venía a poner las cosas en orden para llamar a elecciones en 2 años. Primero había que cumplir con los objetivos. ¿Se entiende? Estoy yendo muy rápido, ¿no? Bien. Bueno. Perfecto, estamos bien. Bueno, 1966, Revolución Argentina, Onganía entonces, y tenemos a los sindicatos, ¿no? Tenemos este factor de poder que está ahí latente. ¿Qué les parece que hacen los sindicatos frente al gobierno de Onganía? Sobre todo los sectores bandolistas, las burocracias, los líderes sindicales más institucionalizados.
Piensen en el bandorismo, en la estrategia del bandorismo, ¿no? El bandorismo es el sector predominante en el sindicalismo peronista y por lo tanto en el movimiento obrero organizado en este momento. ¿Qué piensan que hace? En primer lugar, hay un intento de negociación, digamos, como de acercamiento a la postura de la Revolución Argentina. Y Perón es como que con cierta cautela, y así es como que va, digamos, apoyando de alguna manera a Onganía. Sí, no es un apoyo explícito, ¿sí? No, Pero Perón tampoco veía con malos ojos, digamos, que se interrumpiera un gobierno radical que podía capitalizar, digamos, cierto apoyo político, ¿sí? Y pensaba que este proceso iba a conducir a una salida democrática pronta otra vez que lo devolviera al poder, ¿no? Entonces tiene esa famosa frase, cuando se viene la Revolución Argentina, dice, hay que sencillar hasta que aclare, ¿no? Siempre con estas frases y estas metáforas. Que significa, bueno, dejemos que esto, ¿no? Esa cuestión de conducción de Perón, dejemos que esto fluya, veamos hacia dónde va y después nos movemos, ¿sí? Ahora el sindicalismo, sobre todo el bandolismo, tiene una conducta, ¿sí? Y como dice Mercedes, ¿sí? Actúa con cierta cautela, no reacciona en principio frente al abordaje militar del sistema político, e inclusive tienen un diagnóstico respecto de replicar las formas exitosas y las estrategias exitosas que habían tenido hasta ese momento, ¿no? En esta cuestión de golpear y negociar, de ser un factor de poder, de sentar, digamos, a los actores políticos de cada momento para dialogar en la misma mesa y que ellos sean un interlocutor. En principio, la UOM en particular logra un convenio favorable y parece que esto era posible, pero rápidamente, ¿sí? Esto no sucede, ¿sí? Se plasma en la realidad que esto no, digamos, la actitud de la Revolución Argentina claramente no es en favor de los sindicatos ni del diálogo. Por un lado, porque tienen que hacer las reformas que tienen que hacer. Esta cuestión de tenemos que hacer esto, vinimos a imponer cierto orden y hay que hacerlo, digamos, no demanda ciertas negociaciones, ¿sí? Y por otro lado, que cuando se empieza a dialogar, cuando se empiezan a generar canales de diálogo, digamos, mínimos, con el sindicalismo peronista, con este sindicalismo que intenta generar ciertos beneficios a partir de este diálogo con el poder, hay un ala liberal dentro de esta revolución que, digamos, genera presiones para imponer condiciones totalmente contrarias al diálogo con el sindicalismo. Ahí hay que combatir, sostienen, ¿no? E imponen un ministro de Economía liberal, que es Krieger Bacena, ¿sí? E imponen un plan económico totalmente contrario a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. En esta cuestión de, digamos, ¿se acuerdan que vemos desde el 55 en adelante, ¿no? La cuestión de la relación de fuerzas. Acá también se intenta desestructurar esa relación de fuerzas. Y entonces no hay que dialogar con el sindicalismo, hay que, digamos, profundizar el sistema represivo. Y una cuestión importante en este sentido también. Antes dije que iba a hablar sobre la doctrina de seguridad nacional, ¿sí? La dictadura del 76 está caracterizada, ¿no?, por la aplicación al extremo de la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es la doctrina de seguridad nacional? Lo hemos mencionado aquí y me gustaría que ustedes lo mencionen también. Que ustedes me recuerden que hablamos sobre la doctrina de seguridad nacional, porque está presente en el 66 también. No es algo que, digamos, surge en el 76 mágicamente. Es una tendencia que viene desde la década del fin del 50, principios de la década del 60, y que se va acentuando con el correr de las décadas. ¿Qué es la doctrina? Sí. Incluso Onganía, digamos, era como que salía, que daba cátedras sobre el tema de la seguridad nacional, la doctrina de seguridad nacional, o sea que él estaba totalmente convencido de que era por ese lado el camino, ¿no? Muy bien. Era una forma, digamos, de abolir ideas y de dominar pueblos.
por decirlo de alguna manera. Sí, sí, pero no, digamos, ahí hay que, el foco de la represión estaba puesto en ciertos actores, ¿sí? Ahí alguien mencionaba en el chat, como un adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas, una estrategia política de Estados Unidos, muy bien, tiene que ver con esto, ¿sí? Estamos en la Guerra Fría, recuerden, Guerra Fría, Estados Unidos, el patio de atrás, América Latina, ¿no? Como la casa. ¿Qué hacemos? Como le explota Cuba enfrente de las costas de la Florida, ¿qué hacemos con esto? Digamos, acá hay que mantener el orden, ¿sí? Estrategia para perseguir a los enemigos internos, dice Alejandra, y eso se acerca mucho más a lo que yo quería decir sobre la doctrina de seguridad nacional. Hay que mantener el orden en América Latina, y ¿cómo mantenemos ese orden? Hay que convocar a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, en el cono sur se va a dar de una manera muy particular, se los adoctrina en teorías, pero también en estrategias represivas hacia el interior de la sociedad. El enemigo no está afuera, ¿no? Lo que, digamos, el peligro no es la invasión del ejército soviético en esta Guerra Fría, sino el peligro es el surgimiento de, digamos, sectores revolucionarios o que critiquen el orden dentro de cada uno de los países. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, en vez de cuidar al país fronteras afuera, empiezan a cuidar el orden de los sectores dominantes y del orden occidental y cristiano hacia adentro. Preservan el orden hacia adentro, ¿sí? Y les enseñan estrategias de represión e intimidación y disciplinamiento de los sectores más combativos, de los actores más beligerantes y críticos del orden, ¿sí? La doctrina de seguridad nacional está presente en el gobierno de Onganía, que reprime de una manera muy fuerte digamos, las protestas obreras. Bien. Represión, no hay diálogo, digamos, con el movimiento obrero, empieza un proceso de reformas del Estado, ¿sí? Acá esta cuestión de la modernización. Modernizar el Estado tiene que ver con esto. Esto es el eufemismo, ¿no? Empiezan a achicar el Estado, ¿sí? Empiezan a ir contra las empresas del Estado, empiezan a generar despidos, empiezan a generar una sociedad más desigual, lógicamente, ¿no? Los despidos en el Estado van después acompañados de una luz verde para los privados. Esto siempre hay que saberlo, típica receta liberal, ¿sí? Primero despidos en el Estado y atrás de eso vienen los despidos en el sector privado, ¿sí? Así se da también acá, despidos en el Estado, se achica la planta del Estado también. Hay huelgas y represión en ingenios azucareros, hay una huelga, digamos, hay una baja de salarios y hay despidos en el sector portuario. Acá hay un acontecimiento que después sería bueno que lo rastreen, que es la coordinadora Intervillas, que se da al principio de la Libertadora. Tal vez tenga algún material, si ustedes me recuerdan, para enviarles, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en la coordinadora, digamos, los trabajadores, los estibadores, los trabajadores portuarios, vivían muchos en las villas cercanas a los puertos, ¿sí? Al puerto de Buenos Aires sobre todo. Y entonces, cuando el sindicato burocratizado, digamos, no apoya lo suficientemente la lucha, los trabajadores se organizan no solamente dentro de los establecimientos de trabajo, sino dentro de los mismos barrios, ¿sí? de los mismos asentamientos donde vivían, y empieza un vínculo entre la lucha dentro de los puertos y la lucha afuera, con acciones de comunicación, con acciones de solidaridad con otros gremios, con otras organizaciones. Esto es importante porque acá ya se ve, ¿se acuerdan que lo veíamos ya en el frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? Esta cuestión de la lucha política entre el sindicato, que está amalgamada, ¿no? La cuestión del sindicato y el barrio. Lo territorial es político, ¿sí? La sociedad no ve, digamos, como una cuestión, digamos, como compartimentos la lucha política. La lucha de los trabajadores es una lucha de los barrios también, ¿sí? de las comunidades de cercanía, de la solidaridad entre vecinos. Esto ya se empieza a dar y se empieza a expresar en las huelgas del puerto y la coordinadora interfabriles, ¿sí? Una lucha integral, exactamente, Cristian. ¿Y de qué nos habla esta lucha integral? ¿Sí?
del carácter político que adquiere esa lucha. No es una lucha económica solamente, no es una lucha por salarios, ¿sí? Ya los objetivos tienen que ver con, digamos, con relaciones sociales, con formas de vida que se quieren, y con conquistas que se quieren defender, ¿sí? Bien. Bueno, Krieger Bacena, entonces, les mencionaba antes, ministro liberal, 1967, plan antiinflacionario, medidas antiinflacionarias hechas por liberales, que es ajuste, suba de impuestos, créditos de Fondo Monetario Internacional, devaluación del 40% y un desembarco del capital transnacional que liquida a la pequeña y mediana empresa. Si les suena esto de algún otro gobierno liberal, puede ser pura casualidad, ¿sí? Pero suele ser una receta efectiva, ¿no? Por eso los eufemismos hay que tenerlos siempre presentes y estar atentos. La modernización, ¿no? La cuestión de las reformas. Descendiente de los dueños de los talleres Bacenas, exactamente. No sé si es el nieto del dueño de los talleres Bacenas donde se hizo la represión, que también es una lógica, ¿no? De la confrontación histórica entre la patronal y los trabajadores. ¿A quién pone la Revolución Argentina en el Ministerio de Economía? A un representante de la patronal, ¿no? También por ahí si les suena esto, no importa, pero bueno, suele suceder, ¿no? Y también, ¿para qué los ponen ahí? ¿Sí? ¿Para qué los ponen ahí? ¿Sí? Precisamente para destrabar, digamos, para destrabar la relación de fuerzas con los trabajadores, ¿sí? La patronal utiliza al Estado en favor, digamos, de sus propios intereses. Bien. El desembarco del capital transnacional es importante también en este momento, ¿sí? Es un periodo en el que se da una presencia muy fuerte de las empresas transnacionales y esto tiene, digamos, una impronta muy fuerte en la economía de nuestro país, ¿sí? Hay distintos vínculos con estas empresas transnacionales y hay una relación diferente. Bien, y también hay una búsqueda de imponer un liderazgo de una burguesía concentrada, una burguesía económica concentrada, ¿sí? Dinámica, vinculada con estos capitales transnacionales, generar las bases de un nuevo país, ¿sí? Nada de esta cuestión tan vinculada con la armonía de clases, la justicia social y la participación de los trabajadores en el establecimiento productivo. Todos estos son obstáculos a la productividad, ¿sí? Hay que imponer mejores condiciones para el capital, ¿sí? Y para este capital que además se empieza a concentrar. Bien. Cuando vean el cordobazo, tiene que ver con esto. La situación económica viene siendo regresiva para los trabajadores, ¿sí? En un contexto de fuerte represión. Hay represión social, hay represión, digamos, cultural, hay un orden que se intenta imponer, hay un sistema, hay un modelo económico digamos, que va contra las conquistas históricas de los trabajadores, no es un contexto favorable, ¿sí? Para los sectores populares, tampoco lo es para la clase media, ¿sí? Por lo tanto, acá ya se empieza, estas son un poco las cosas que empiezan a generar esa efervescencia social que después se ve. Sumado, digamos, acá también tienen que linkear estas cuestiones de la efervescencia de los movimientos sociales y políticos que empiezan, por un lado piensan una sociedad mejor y por el otro lado se impone un régimen que es conservador, liberal, que impone, digamos, restricciones a las conquistas de los obreros, ¿sí? Totalmente disímil, digamos, un sentido que proponen digamos, las organizaciones políticas y obreras con el que se impone a través de esta dictadura, ¿sí? Bien, la CGT intenta responder a este orden económico, ¿sí? Intenta hacer un plan de protesta y digamos, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué se imaginan que lo hacen? Nuevamente piensen en el bandorismo. Frente a este plan económico de Krieger Bacena, frente a la avanzada del capital, la CGT intenta hacer un plan de lucha, ¿sí? Puede ser que se intenta consolidar como la principal opositora
Muy bien. Por un lado, para hacer valer esa cuestión del actor político que era CGT, ¿no? Que se había logrado en el periodo anterior. Y por otro lado, creo que lo decía ahí Cristian también, esta cuestión de golpear y negociar, ¿no? Bueno, vos avanzás sobre las conquistas, pero no, digamos, en el medio, frente a la presión de las bases, yo te hago un plan de lucha, te hago acciones de protesta, y vos tenés que sentarte conmigo, yo te saco algo, y entonces la cosa queda más o menos equilibrada. Vos seguís con tu rumbo, yo, digamos, sigo conduciendo sin críticas a los sindicatos. ¿Se entiende eso? Esta es la estrategia bandolista. A ver, ¿qué está en juego esto? El espacio de poder. Está que golpear y negociar tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, frente a este contexto hacemos algo, negociamos, ¿sí? Y las bases ven que nosotros reaccionamos frente a esto. Bueno, Onganía y la Revolución Argentina, frente a este plan y a estas acciones, responden con violencia institucional, violencia sistemática, ¿sí? Judicializan las protestas, digamos, judicializan a muchos de los dirigentes que impulsan estas protestas, despiden a los que protestan, y esto conforma una gran derrota de la principal, digamos, del principal impulso de la corriente sindical de ese momento, ¿no? Algún autor señala ahí como un error de cálculo. Pensaban que por ahí con este gobierno iban a poder ejercer, digamos, las mismas presiones que en periodos anteriores, y que iban a sentarse en la mesa a negociar y a obtener algunos beneficios, y les contestan: la represión es exclusión, ¿no? Ustedes no tienen nada que ver acá. Nosotros tenemos un objetivo y vamos por eso. Son un obstáculo, ¿sí? Bien. Entonces acá también se empieza a ver, digamos, cuando veamos el periodo que va del 69 en adelante, esto también se empieza a formar en este momento, en estos primeros años de la Revolución Argentina, ¿sí? Digamos, las burocracias que intentan conducir los intereses de los sectores trabajadores se encuentran con los canales de diálogo cerrados, ¿sí? Y entonces la estrategia es una estrategia que falla, que es una estrategia que no es exitosa, ¿sí? Y las bases, digamos, ¿quiénes son? Los trabajadores de las fábricas, de las industrias, ¿sí? Cada vez viven en peores condiciones, reprimidos, perseguidos, cualquier tipo de organización es perseguida también. Obviamente los partidos políticos estaban anulados, ¿sí? Se empieza entonces a consolidar, por un lado, un movimiento obrero con algunos actores, con algunas organizaciones sindicales que participan, digamos, que son leales a esta revolución argentina, que es la nueva corriente de opinión, que se me escapó antes. El bandolismo, que tiene esta estrategia de, digamos, mantenerse en el poder, obteniendo algún beneficio en algún momento, tratando de negociar, pero se empieza a consolidar también un sector más combativo, más opositor, ¿sí? Y este sector combativo y opositor tiene características particulares también, ¿sí? No solamente tiene una mirada sindical, sino que empieza a tener mucha influencia, empieza a tener mucho diálogo con otros actores que están fuertemente vinculados a la acción política en este momento. La juventud, los intelectuales, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que me olvidé de nombrarlo, pero que también está marcando, ¿no? La iglesia está mirando también desde un foco, una parte de la iglesia comprometida con las cuestiones sociales, mira la necesidad de construir una sociedad más justa, ¿sí? En el fondo está esto, ¿no? La cuestión de construir una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva. Algunos lo ven desde el marxismo, otros del trotskismo, otros del peronismo, pero esa idea está presente, ¿sí? Y los sectores combativos dentro del sindicalismo lo tienen también. Una parte del peronismo la tiene también, ¿sí? Que no surgen de la nada tampoco, ¿no? Se viene acumulando esta experiencia, años de represión, años de persecución. Hay una lectura, hay un diagnóstico respecto de, digamos, no es una cuestión solamente de la democracia, ¿sí? No es una cuestión no es una cuestión de
volver a tener elecciones, nada más, ¿sí? Es una cuestión de la sociedad en la que vivimos, las relaciones económicas y sociales en las que vivimos. Hay que empezar a pensar en eso. Acá está el carácter revolucionario que empieza a, digamos, a penetrar en las organizaciones sindicales y en las organizaciones políticas, incluido el peronismo, ¿sí? Hay que repensar la sociedad. Los vínculos sociales y económicos hay que repensarlos, ¿sí? Hay que alcanzar una sociedad mejor. No es solamente elecciones y a ver quién está ahí. Se leía mucho, ahora en este momento, como ya veo que están ahí un poco cansadas, me deliro con un dato de color, ¿sí? Pero que les va a servir. Hay un pensador que se llama Frank Fanon, ¿sí? Que se leía mucho en este momento, y creo que es tunecino, ¿no? Vinculado con estos movimientos de liberación nacional en África, que tiene un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, que es mucho más lindo que el de James, ¿sí? Inclusive, y tiene un prólogo de Sartre. Este libro habla sobre cambiar las relaciones sociales y también habla de otros artículos en los que él dice hay que cambiar la relación social. Habla de, no hace falta que digamos, en África, por ejemplo, los negros, digamos, el negro de piel tome el poder y lleve adelante relaciones de opresión al igual que lo hacían los blancos, ¿sí? Porque eso es lo mismo, el sistema no cambia, ¿sí? Hay que cambiar la relación social. Y en esto tenía una frase que era piel negra, máscaras blancas, ¿sí? Con esto, ¿qué quería decir? Si nosotros vamos a buscar acceder al poder para hacer lo mismo, entonces no va a cambiar nada. Este era el pensamiento del periodo, ¿sí? Lo que hay que cambiar es de fondo la sociedad. Vuelvo, ¿sí? Si quieren leer a Frank Fanon, léanlo, es muy interesante, ¿sí? Este es el pensamiento que está a fines de la década del 60, muy fuerte, ¿sí? Y en el sindicalismo argentino también está muy fuerte. Y esto va a plasmarse en una organización particular, ¿sí? Que tiene que ver con un congreso que se hace en 1968, es el Congreso Normalizador de la CGT, y allí muchas de las corrientes que vienen, digamos, pensando esta nueva sociedad, esta nueva acción política que hay que desarrollar, confluyen y se enfrentan con los sectores más burocráticos, ¿sí? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Saben de qué momento estoy hablando? ¿Alguien se ubica más o menos? Donde se produce la división de la CGT. Muy bien, Mercedes, ¿sí? Acá se produce esto que veníamos hablando de antes, ¿no? De esta cuestión de el fracaso de las burocracias que intentan reproducir sus espacios de privilegio, la presión de las bases, ¿sí? Este modelo de nueva sociedad que se empieza a pensar, el surgimiento de nuevos sectores de izquierda, los intelectuales que empiezan a pensar desde otro lugar la sociedad, tiene, digamos, un correlato en el sindicalismo. Y se divide en las CGTs de 1968 a partir de este congreso, que bueno, básicamente lo que dice es, digamos, querían que los sindicatos intervenidos no participen en la elección de autoridad de la CGT, una cuestión formal, ¿sí? Y solamente los reconocidos por el gobierno podían participar. Bueno, frente a esta división, los no reconocidos, que eran los más combativos, se abren hacia la CGT y forman la CGT de los argentinos, ¿sí? Con sede en Paseo Colón, y Bandor, ¿sí? Queda en la CGT Azopardo, que tiene, digamos, sede en la calle Azopardo, lógicamente. Raimundo Ongaro es el que dirige la CGT de los argentinos. Voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles el programa del 1 de mayo. Uy, ven que toco cualquier cosa, me saqué la cámara, cualquier cosa. El programa del 1 de mayo, ¿sí? Que promueve. Esperen, Momento.
les prometo que para el año que viene voy a hacer un curso sobre Google Meets y voy a tener mejor manejo de estas herramientas. Por ahora es lo que hay. Pero ya no te vamos a tener, profe. Por eso, cuéntenme esa Vamos a verificar si avanzaste. Asumiendo que vamos a volver. No, los voy a dejar tranquilos. Vos decís que nos vas a tener a todos de vuelta, ¿no? No quise decir eso. No, Qué feo. no se enojen conmigo, no. Un año más, no, por favor. No, espero que los que vengan atrás de ustedes van a tener el beneficio de mi alfabetización digital. Uy. ¿Están viendo el programa de 1 de mayo ahora? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, programa del 1 de mayo del CGT de los argentinos. Algunas cosas vamos a leer, después si los paso, lo pueden googlear, lo pueden ver en internet. La propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional, tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes, ¿sí? Esto, digamos, tiene un corte de corte nacionalista, ¿sí? Y al mismo tiempo el peronismo tenía esta cuestión de participar en la administración de los bienes, no de la administración de las empresas. Esto ya es más a la izquierda que el peronismo tradicional. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación, ¿sí? Los compromisos firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos. Acá nuevamente la cuestión la cuestión nacional que emerge. Los monopolios que arruinan nuestra industria, que durante largos años nos han estado despojados, deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Se dan cuenta que hay como una radicalización del discurso, ¿no? Ya no es si bien está la lógica del peronismo tradicional acá, ¿sí? Se va exacerbando un poco esta cuestión, ¿sí? Solo una profunda reforma agraria, la reforma agraria ya es un planteo revolucionario, ¿no? Con las expropiaciones que ella requiera, puede efectivizar el postulado que la tierra es de quien la trabaja, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Porque también tiene que ver con, ya volvimos, ¿no? Tiene que ver con esta tendencia, ¿sí? Del sindicalismo, que ya venía pasando a la acción política. La Falda, Huerta Grande, expresan eso, ¿no? No es un plan solamente de negociación económica de los sindicatos, ¿sí? Es un plan que tiene que ver con la construcción social y política. Y acá hay claramente un proyecto político. Ese proyecto político, como se evidencia en esos puntos, es bastante revolucionario, y acá sí hablamos de la palabra revolucionario en cuanto a cambio de estructura. ¿Sí? Bien, importante entonces. Ruptura, digamos, de la CGT azopardo, bandorista, ¿sí? Tradicional, vinculada con la negociación, ¿sí? Un poco inerte en este momento frente a la avanzada de la Revolución Argentina, y un sindicalismo plenamente activo en lo político, la CGT de los argentinos. Si bien no era mayoritaria, marcaba una tendencia muy fuerte respecto de la crítica no solamente al gobierno, sino a las burocracias sindicales. Después lean el programa del 1 de mayo, participa ahí Rodolfo Walsh, ¿sí? Saben quién es Rodolfo Walsh, ¿no? Ya lo hemos comentado, periodista, militante de la izquierda peronista, ¿sí? Bueno, participa Rodolfo Walsh, muchos intelectuales empiezan a volcar, digamos, a dialogar con la CGT de los argentinos, hay vínculos con los sacerdotes del tercer mundo, todo un nucleamiento, ¿sí? De sectores confrontativos con respecto a este gobierno. Sí, secuestró y desapareció Rodolfo Walsh durante la dictadura. Bien. Por lo tanto, entonces, hacia 1968, esta ruptura, 1969, tenemos un sector bastante combativo, ¿sí? Condiciones económicas bastante opresivas, ¿sí? En la política y en la sociedad también una fuerte represión, ¿sí? Los sectores medios también empiezan a sentir esta cuestión de la frustración, ¿no? Bueno, vinieron a cumplir los objetivos, vinieron a hacer un país mejor y estamos cada vez peor. Finalmente lo que está mal es, digamos, este régimen, ¿sí? Y además bien,
que algunos bastiones, inclusive de la clase media, como la universidad, también es intervenida. Hay un acontecimiento importante al principio del gobierno de Onganía, que ¿cuál es? La noche de los bastones largos. Muy bien, te voy a silenciar, Mercedes, porque estás hablando vos y... Perdón, no hablo más, chau. No, por favor, sigue hablando, no, por favor. Muy bien, Mercedes, ¿sí? La noche de los bastones largos, ¿no? Intervienen las universidades, hay una gran fuga de científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente desde ahí digamos, salían las voces más críticas, ¿sí? Al régimen. Bueno, y llegamos al año 69, ese año tan complicado que es el 69, ¿no? Pero llegamos, ¿por qué me interesó hacer este recorrido en el que hablé un montón? Y espero que no se hayan dormido y no me tengan de fondo mientras se duerme una siesta. ¿Por qué hablaba de esto? ¿Sí? Porque el año 69 se explica por los 3 años anteriores también. Y, como bien dice Gordillo también, no solamente por los años anteriores, sino por un proceso que viene de antes. Y acá, nuevamente tengo que compartir algo, y otra vez, la cuestión tecnológica, que espero que me acompañe, ¿sí? Gordillo, vieron ustedes que Gordillo divide en 3 etapas. Y a mí me parece muy importante que ustedes tengan presentes las 3 etapas y que las charlemos juntos y juntas, ¿sí? Vuelvo a compartir. Ahí va. ¿Se lee bien ahí? ¿Están leyendo? ¿Se ve? Sí, ahí sí. ¿Sí? Bueno, se pueden discriminar 3 etapas dentro de este periodo en las que se observa una base común: la inestabilidad política y su imposibilidad de legitimar un modelo económico y social alternativo al del peronismo. ¿A qué le suena esto? Y sigo charlando. ¿A qué le suena? La inestabilidad política y su imposibilidad de legitimar ¿Al un modelo... empate hegemónico? Muy bien. El periodo de Ilia. ¿Cómo? Perdón, no escuché ahí al final. No, dije el periodo de Ilia, que era la etapa inestable, no legítima. Sí, acá lo que también tiene que ver que hay una interpretación, digamos, desde el 55 en adelante, acá ya habían pasado, ¿no? 11 años, y no se consolidaba un espacio, digamos, no se vislumbraba una salida, ¿sí? Se había prohibido el peronismo, se habían intentado alternativas y todas fracasaban, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. El empate hegemónico habla de eso, precisamente. Bueno, desde 1956, la primera etapa, a 1969. Dice, predominaron la resistencia y la protesta obrera, que sin embargo fueron tomando diferentes formas y contenidos, ¿sí? Al mismo tiempo que se iban conformando nuevos actores provenientes fundamentalmente de los sectores juveniles. Acá hay un dato importante. Ya lo de la resistencia y la protesta lo conocíamos. La resistencia peronista, el frigorífico Lisandro de la Torre, las 62 organizaciones, el plan de lucha. Pero acá dice, bueno, y se van incorporando nuevos actores, ¿sí? ¿Qué piensan que le va a dar esos nuevos actores a este ciclo de protesta? ¿Qué aportan? Una representación de los intereses de la sociedad y del malestar de la sociedad más grande. O sea, no solamente el conflicto estaba en el trabajo, estaba en toda la sociedad. Muy bien, pero ¿y el aporte de los sectores juveniles, por ejemplo, qué es lo que aporta? Piensen que estamos en el año 69, ¿no? ¿Habían vivido el peronismo estos, digamos, los jóvenes del 69? La época del 45, ¿se acuerdan esas masas de trabajadores que habían luchado digamos, para el 17 de octubre, para que liberen a Perón, esa tradición de identificación con ese peronismo? No, deberían ser los padres los que vivieron ese periodo. Bueno, esos eran los padres, ¿no? Estos eran jóvenes, eran niños tal vez en esa época, ¿sí? Entonces los sectores juveniles
aportan nuevos repertorios, ¿sí? de acción y de reflexión política, ¿sí? Los sectores juveniles son los que van a, digamos, redireccionar también muchas de las estrategias, ¿sí? Y de las discusiones políticas de este momento. Las tradiciones sindicales y las trayectorias de los trabajadores identificadas con el peronismo y con los actores combativos de izquierda, no solamente dentro del peronismo, existían, pero el aporte de la juventud va a redireccionar, digamos, ideológicamente, ¿sí? El horizonte de las organizaciones políticas, inclusive las del peronismo y las del sindicalismo, ¿sí? Los trabajadores de base, los jóvenes trabajadores de base, eran trabajadores que representaban los sectores juveniles también, ¿sí? Esto es importante. Hay, digamos, estos sectores que empiezan la juventud revolucionaria, la juventud que busca los cambios, y atención, siempre menciono lo mismo, ¿no? La palabra revolución no era como, nosotros ahora ya estamos, ¿no? Como muy curtidos por muchas cosas, y miramos el horizonte revolucionario como algo idealizado, algo inalcanzable, pero acá eso estaba a la vuelta de la esquina, ¿sí? Siempre digo lo mismo. Acá era algo que se podía concretar, la visión que existía era que se podía concretar. Y esta impronta se le va a dar, digamos, va a llegar a los partidos políticos, va a llegar a los movimientos sociales, y los jóvenes van a tener que ver mucho con esto. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta cuestión? Una trayectoria de resistencia, de protesta, sumada con este factor juvenil, digamos, revolucionario, que empieza a criticar las estructuras de la sociedad. Dice, alguien que me conteste, porque yo no las estoy viendo y nada, estoy viendo, y alguien me diga sí, y sigo. Sí. Perfecto, sigo. Sí. Bien, entre 1969 y fines de 1970 se produjo un momento explosivo. ¿Sí? Eso, digamos, un momento explosivo, no quiere decir que ese haya sido el año en el que se gestaron estas cosas, ¿sí? En ese corto lapso emergió lo acumulado en los años previos. ¿Se entiende eso? Esto es importante para que ustedes tomen conciencia, ¿sí? del proceso. Acá emerge lo que había, digamos, todo ese caldo anterior, acá sale de la olla, ¿sí? No me ponen esa metáfora, por favor, en ningún lado. Estallando la rebelión popular y conformándose movimientos sociales de oposición al régimen que ensayaron nuevos repertorios de confrontación. A esto me refería, ¿sí? Nuevos actores estallan, digamos, el estallido de la rebelión popular ya esto es, digamos, una forma de acción característica. Ahora vamos a hablar sobre la rebelión popular, ¿no? En el Cordobazo. ¿Qué es una rebelión popular? ¿Quién la conduce? Y la del Cordobazo fue iniciada por el sector de los trabajadores, pero después se unieron estudiantes, jóvenes, gente de los barrios en general, y lo que pasó con el Cordobazo fue que después no tuvo conducción, fue como que se desmadró y no tuvo una línea. Muy bien, hay un claro diagnóstico de que este régimen no va más, ¿sí? De que es opresivo, y esto genera, digamos, rebeliones en distintos actores, en distintos sectores también de la sociedad. Y la rebelión popular tiene que ver con eso, ¿no? Con expresar esa disconformidad, ¿sí? Pero después del 69 y el 70 esto se empieza como, baja la efervescencia, digamos, o no baja, porque no va a bajar del todo, pero se va a empezar a consolidar en nuevas organizaciones o nuevas modalidades de lucha política, ¿sí? Nuevos repertorios de confrontación, dice Gordillo. Esto es, digamos, cuando esto emerge y se plasma en la escena pública, con el cordobazo y el rosariazo, ya resulta inevitable, digamos, hacer algo con esto. Y ahí va a estar el tema también. Después dice, en el periodo que va de 1971 a 1973, se produjo el pasaje a la acción política, ¿sí? Que es lo que ustedes tenían que hacer para, como actividad para hoy, ¿sí? ¿Nos volvemos a ver ahora? ¿Nos estamos viendo de nuevo? Sí. Bien, esos 3 puntos, digamos, a mí me parece que eso de Gordillo es muy piola para pensar este momento, ¿sí? Y algo que vi en los trabajos,
para esta semana. Y que después tal vez no voy a hablar de los trabajos integradores ni nada de eso, pero tal vez suele suceder. Si describen algo que dice un autor, ustedes expliquen eso, ¿sí? Porque repetir la frase del autor a mí me deja la duda de si ustedes entendieron. ¿Vieron lo que hicimos recién? ¿No? Esta cuestión de, digamos, deconstruir, en esta palabra, digamos, tan utilizada para el tema del género, vamos a deconstruir el discurso de los autores, vamos a ver de qué se trata esto que está ahí. ¿Qué me quiere decir con esto? Expliquen eso. Estos conceptos fuertes, ustedes traten de explicarlos. Yo valoro eso, porque ahí entiendo que ustedes comprenden lo que está diciendo un autor, no que replican esa frase como, bueno, lo encontré en el texto, toma, plum, te lo pongo acá. ¿Sí? Yo valoro eso, pero valoro mucho más que ustedes me expliquen qué están poniendo ahí, porque si lo dice Gordillo, con Gordillo hablaré en algún momento, pero que lo digan ustedes me parece más piola, ¿sí? Y que ustedes lo expliquen con sus palabras. Intenten hacer esto, desagregar estas frases, intenten explicarlo. Bien. Momento explosivo del 69, entonces el cordobazo. No nos vamos a meter en el cordobazo. Ustedes describen en sus trabajos qué fue el cordobazo. Me interesa ver también desagregar un poco el cordobazo, ¿no? ¿Por qué se da el cordobazo? ¿Quiénes participan del cordobazo? Todo el proceso que venimos haciendo hasta ahora puede ayudar a entender un poco mejor quiénes, por qué, cómo, contra quién, con qué objetivos. Y ahora los escucho y las escucho a ustedes. Hasta un video les mandé el cordobazo. Mercedes, podés hablar si querés, porque me hace sentir culpable, si no, No, está bien, profe, no pasa nada. me haces, no quiero ponerme te dice un chiste y me quedé con cargo de conciencia. No pasa nada, está perfecto. Bueno, entonces, ¿alguno o alguna que quiera comentar qué fue el cordobazo, por qué sucedió el cordobazo, quiénes estaban presentes en el cordobazo? Inició de parte de los trabajadores de 4 industrias automotrices, y lo que, o sea, se convocó como a trasladarse hacia el centro de la ciudad, creo que era. Sí. No me acuerdo también si había como una parte que había decidido tomar ciertas industrias, una parte de estas que se manifestaban, y lo que fue pasando a medida que se fue desarrollando la manifestación fue que empezaron a dañar a industrias, no me sale la palabra, establecimientos. Está bien. Bien. Bueno, se inicia como un ciclo de protesta, ¿no? Obrera, sindical. Ahí Cristian sumaba, para hacerle honor al chat, a los estudiantes y a las regionales de la CGT, ¿sí? Se inicia como una protesta por otros acontecimientos que habían sucedido, ¿no? Tiene un vínculo con reclamos que les estaban demandando a la CGT de ese momento, ¿no? Con reclamos económicos, pero la cuestión política estaba muy presente también ahí, ¿no? Y esto, acá hay una cuestión que empieza, digamos, a generarse con una tensión muy fuerte, ¿no? Esta protesta que intenta ser una protesta obrera, sindical, convocada por la CGT, no sé si vieron que en realidad se convoca para el 30, creo, y las regionales de Córdoba lo hacen el 29. Acá ya hay un temita, acá las regionales actúan, digamos, las bases y las regionales están actuando por cuenta propia, ¿sí? Y cuando empieza el ciclo de protestas, reprime la policía, participan los estudiantes que ya venían, digamos, en solidaridad con el movimiento obrero sindical. Ahí se empieza a desbandar todo y ¿qué pasa? En esta cuestión de digamos, ¿qué es una simple protesta? El cordobazo. ¿Cómo lo describen algunos y algunos autores? Como una rebelión.
como una rebelión, una pueblada, también dicen algunos, ¿no? La ciudad de Córdoba es una ciudad tomada por los... y acá también, ¿sí? A una revuelta urbana, muy bien, ¿sí? Pero no solamente acá, ¿se acuerdan que se perdían la relación de fuerzas? Se estaba perdiendo, digamos, los empresarios se protestaban porque perdían digamos, el poder dentro de la fábrica. Bueno, acá está pasando otra cosa. Una revuelta en la que la policía reprime y es superada, ¿sí? Por la participación popular, y se tiene que replegar, ¿sí? El poder del Estado, el poder, digamos, represivo tiene que replegarse frente a la avanzada de las organizaciones obreras y los estudiantes. ¿Y quiénes más participan ahí? No solamente los obreros, los estudiantes. La clase media empobrecida, la iglesia, como que todo La clase media, los intelectuales, la iglesia, todos estos actores que venían, se dan cuenta, ¿no? Esto que venía en ebullición, ¿sí? Por eso es un momento explosivo, ¿sí? Porque por un lado venía esta forma de pensar una nueva sociedad, pensar una sociedad más justa, totalmente contradictorio con el régimen que venía imponiendo en Onganía. Era una olla a presión. Por ejemplo, los curas del tercer mundo ya venían haciendo como organizándose, porque en los barrios los comedores estudiantiles y la gente en sí, digamos, era como que no tenía forma de hacerle frente a tanta pobreza, ¿no? Bueno, exactamente, es el sindicalismo combativo, digamos, la iglesia en compromiso con las cuestiones sociales, están del lado de los sectores populares, de los pobres, hacen trabajo en villas, en barrios, articulan, ¿sí? Y esto también es importante para lo que viene. Se generan redes sociales en los sectores populares, en los territorios, digamos, esta organización política de base está presente también en la comunidad. La solidaridad que se encuentra en Córdoba en este momento tiene que ver con este laburo de base que vienen haciendo las organizaciones políticas, las instituciones, en pos de una sociedad mejor, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, en la clase que viene vamos a ver el peronismo, y algo de esto vamos a ver, pero en el 76, cuando llega la represión, ¿sí? De los militares, vamos a ver quiénes son los objetivos, ¿sí? De los militares. Y la doctrina de seguridad nacional de combatir a ese enemigo interno, ¿sí? Al subversivo, entre comillas, a quienes van a secuestrar y a quienes van a reprimir y a quienes van a hacer desaparecer. Muchos de los actores que van a tener digamos, un final trágico en la dictadura son los que ya en este momento están trabajando con los pobres, en las villas, en los barrios, en las fábricas, los sindicatos de base. Eso es lo que se está formando, digamos, un movimiento social contestatario, confrontativo, que propone alternativas. Ese va a ser el objetivo, digamos, de la dictadura, y esto es lo que se está generando acá, ¿sí? Y esa solidaridad es la que está presente en el Cordobazo. La comunidad, frente a un régimen opresor, ¿sí? Sale a la calle y toma la calle. Hay una relación de fuerza también en disputa ahí, contra el régimen. Por eso después viene el ejército y por eso después reprime como reprime, ¿sí? Bien. Y ahí ustedes tenían una pregunta, que era el Cordobazo, que el Cordobazo pone, como era la pregunta en crisis, genera una crisis de autoridad. Crisis de autoridad. Muy bien. Explíquenme esa frase. Y lo que pasa es que pone en jaque toda la estructura que tenía el onganiato para demostrar su fuerza. Le toma la ciudad de Córdoba, le genera, es una revuelta popular, entonces pierde el control del aparato represivo que tenía el Estado. Además era una capital de metalmecánica, entonces también le ponía en jaque la industria metalmecánica, era una cuestión importante. Puntazo para Cristian, con esto que acaba de decir. Puntazo para Cristian porque uno de los temas de la crisis de autoridad es esto, ¿no?
¿Se acuerdan lo que decía hace un rato? ¿Qué decía sobre la Revolución Argentina, Onganía, el contraste con Ilia? ¿Qué estaba diciendo hace un rato? Muy bien, Cristian, no la pegaste, porque sabés, no te bajes del precio, no te bajes del mérito, che. ¿Qué decíamos de Onganía, cuando surgió Onganía, en comparación con Ilia, el diagnóstico que hace, la Revolución Argentina? Vinculemos con eso. Y el Onganiato Perdón. Sí, no sé quién iba a hablar, pero bueno. Onganía se presentaba como el fuerte frente a Ilia. Bueno, el hombre fuerte, viene Onganía, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué dice que va a hacer? Reformas estructurales. Muy bien, y que se plantea objetivos, ¿no? No hay plazos, hay objetivos. Acá vamos a reformar todo porque hay que modernizar el país, que qué sé yo, ¿no? Hay que ir por los objetivos y hay que instalar un nuevo orden porque los partidos políticos fracasaron digamos, en disciplinar a la sociedad. Bueno, el cordobazo. Todo lo que decía Cristian, ¿no? Todo lo que se había planteado como diagnóstico, como estrategia, digamos, no solamente los sectores empresarios, los sectores de poder. Hay un detalle de color, ¿no? Pero ahí Gordillo señala que los trabajadores fueron contra las empresas, contra los locales de las empresas transnacionales, ¿no? Hay una mirada antiimperialista. Digamos, está muy presente toda esta cuestión. Eso que se quería reprimir emerge como una fuerza tremenda en el Cordobazo. Le toman la ciudad, ¿sí? Y si este era el hombre fuerte, le tomaron una ciudad entera, ¿no? Y tuvo que mandar el ejército a reprimir. Se deslegitima mucho el lugar de Onganía. Y estos propósitos que tenía Onganía en principio. Pero la crisis de autoridad no refiere solamente a esto. ¿A qué más refiere la crisis de autoridad? Porque la frasecita de Gordillo está, a ver, no sé cómo dice Gordillo, pero está ahí la frasecita de Gordillo, pero si uno no ata cabos, no se da cuenta que no es solamente. Si ustedes tuviesen que responder esta pregunta en algún parcial que ha sucedido y dicen, es contra el gobierno de Onganía, ahí el profesor, ¿no?, les pone incompleto. Porque es también contra la burocracia sindical y contra las cúpulas. muy bien, ahí la compañera aportando en la otra parte que faltaba, ¿no? Acá hay un tema de la conducción sindical que llama al paro, como mencionamos antes, y que de repente no puede conducir este proceso, ¿sí? Y ahí hay un problema, ya venía una crisis de autoridad, las bases y las burocracias venían tensionando muy fuerte, ¿sí? No pueden conducir este proceso y emergen liderazgos, emerge Tosco, ¿sí? Agustín Tosco, ¿saben quién fue Agustín Tosco? Luz y Fuerza en Córdoba. Rastreen a Agustín Tosco, ¿sí? Rastreen los liderazgos sindicales de este momento y van a ver, digamos, cómo surgen nuevas formas de practicar la actividad gremial y de conducir el proceso gremial y político digamos, en unión con otros actores y en función de un proyecto político, ¿sí? No solamente de esa cuestión conservadora de la burocracia, ¿sí? También está en crisis esa conducción política de los sindicatos. No pueden dirigir este proceso y les vuelve a pasar más adelante, unos meses más tarde, en el Rosariazo, ¿sí? Vean en Gordillo el tema del Rosariazo, crisis en la vía del ferrocarril. Nuevamente se traslada esto a todas las ciudades que tienen cabeceras de ferrocarriles. Hay represión, también tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Y acá se empieza a generar toda una deslegitimación de este régimen tan fuerte que venía a imponerse. Bien, características también que surgen con estas acciones, la acción directa y la acción colectiva, ¿sí? Estos sectores sociales empiezan a desarrollar en forma autónoma acciones de protesta, no necesariamente a través de partidos políticos, organizaciones políticas, sindicatos. No se espera
el impulso desde arriba, ¿sí? Hay nuevos repertorios de acción, decía Gordillo, nuevas estrategias. Algunas que ya eran conocidas, se toman fábricas, se toman rehenes dentro de las fábricas, pero las pobladas, las acciones callejeras, no, digamos, son nuevas estrategias, ¿sí? Y también se empieza a pensar acá la cuestión de la violencia institucional, ¿sí? Y si el Estado responde frente a las protestas de una manera violenta, también la violencia es una manera posible de alcanzar los objetivos, digamos, de una sociedad mejor. Frente a la violencia, digamos, si ellos nos quieren eliminar, nosotros tenemos que reaccionar, ¿sí? Gordillo dice que inclusive es un momento de proyectos antagónicos en los que hay que, digamos, la eliminación del adversario hasta físicamente se plantea como algo posible, ¿sí? En pos del objetivo final. Y esto es algo característico, digamos, la Revolución Cubana no fue una revolución pacífica, ¿sí? Procesos revolucionarios que, digamos, no son pacíficos, ¿sí? Y dentro de ese contexto se entiende que hay digamos, que la violencia, algunos sectores entienden que la violencia también es un mecanismo válido para generar una transformación, ¿sí? Nosotros también, digamos, en el 1967 o algo así, si no mal no recuerdo, también el surgimiento de los montoneros, el ERP, ¿no? Y digamos que Bueno, venían movimientos y organizaciones armadas, ¿no? muy bien, esto ya estaba presente en el 69, como dice Mercedes, ¿sí? Pero acá empieza, digamos, a escalar un poco más la presencia de estas organizaciones armadas, ¿no? Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, digamos, desprendimiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskista, tanto por la izquierda marxista o trotskista como por, digamos, el sector vinculado con el peronismo, también empieza a surgir con fuerza la respuesta a través de la violencia política como respuesta precisamente a la violencia institucional, ¿sí? Porque, evidentemente, si no había plazos, digamos, si no hay una salida democrática, la violencia podía forzar eso también, ¿no? Podía forzar una salida de una característica mucho más justa para el planteo de estas organizaciones. Bien, y también se tensionan muy fuerte esta confrontación entre las burocracias y las bases, entre digamos, la cuestión de los sectores más combativos dentro del sindicalismo y del peronismo, y las burocracias, ¿sí? Y los sectores más politizados, más radicalizados, con las burocracias un poco más conservadoras. En parte también esto explica el asesinato de Bandora en el 69, que no es un hecho menor, ¿sí? Y también en este año se da, digamos, a partir de estos acontecimientos, se da la renuncia de Onganía, ¿sí? En realidad se da en el 70 cuando Montonero secuestra a Aramburu, ¿sí? Que esto es un hecho anecdótico, ¿sí? El secuestro de Aramburu, Aramburu, ya saben quién fue, ¿no? Revolución Libertadora. Bien, los montoneros hacen un juicio en la clandestinidad y asesinan a Aramburu por reencontrar a los responsables de los asesinatos y las persecuciones a los sectores populares. Y hacen como una aparición pública. Esto es un acto, digamos, también de desafío a la autoridad de Onganía que termina limando su poder, ¿sí? Bien. Y hay otra consecuencia más del cordobazo, del rosariazo y este proceso que se da a partir del 69. Hay una vertiente sindical novedosa que empieza a ganar posiciones, sobre todo en Córdoba. ¿Cuál es? Si leyeron a Gordillo lo tienen que sacar al toque. Y ponen cara, ¿no? Como diciendo, me estás matando. Vamos. Posiciones que están fuertemente confrontadas, no solamente con las burocracias, sino inclusive contra algunos sectores combativos. Les voy a decir unas siglas de los sindicatos, ¿sí? CITRAC, CITRAM.
sindicatos autopartistas, empresas autofábricas, Citrac, Citram. No me leen. Yo les voy a decir una cosa, se nota mucho cuando no leen los textos y trabajan, se nota. Pero no acá, cuando escriben, les quiero decir eso, nada más, no quiero adelantarme. Lean porque los textos son importantes también, para reforzar. Sindicatos clasistas. ¿Sí? Ah, eran los sindicatos clasistas. Bueno, sí, los sindicatos clasistas, ¿sí? En las empresas automotrices de Córdoba empiezan a surgir con fuerza algunos de vertiente marxista, socialista, ¿sí? Que empiezan a tener características de agremiación mucho más horizontal, no se sindicalizan dentro de la CGT, ¿sí? Digamos, conducen estos sindicatos de una forma asamblearia, muy cercana a las bases y a las demandas de las bases, ¿sí? Y tienen una, digamos, participación política muy importante, muy fuerte durante todo este periodo, ¿sí? Rastreen eso, no voy a hablar más sobre eso porque deberían ya saberlo con la lectura de Gordillo, es importante. Bien, bueno, se va Onganía, cuando cae Onganía también caen los cimientos de esta revolución argentina y se empieza a proyectar, digamos, una transición hacia un proceso democrático. Fracasaron esos objetivos iniciales, hay que hacer un giro político hacia una salida democrática. ¿Cómo hacerlo? Porque estaba la resistencia a la vuelta de Perón y al peronismo. Bueno, viene Levingston en reemplazo de Onganía, ¿sí? Y a Levingston le estalla el segundo cordobazo, el viborazo, que lo tiene que rastrear también el Gordillo. Viene un gobernador conservador llamado Uriburu, y frente a un paro de la CGT se le ocurre decir, acá en Córdoba anida la cabeza de la víbora y yo la voy a cortar, o algo así, ¿no? ¿Para qué? Se le plantaron todos los sindicatos ahí, le hicieron una protesta, terminó digamos, en una represión muy fuerte, pero esto también termina con este gobernador y con el gobierno de Levingston. Y viene la NUCE, llega el periodo de la NUCE, ¿sí? Y acá se inicia el repliegue de la dictadura de Onganía, que se había iniciado con Onganía, ¿sí? Se reabre, digamos, la participación de los partidos políticos, ¿sí? Y ya se vislumbra la vuelta a un sistema democrático. Pero había un problema, ¿qué hacemos con Perón? ¿Sí? Acá es el problema. ¿Y qué se decide? ¿Qué pasa entonces? Pero como está en el exterior no podía participar, no podía postularse para presidente y bueno, empieza de alguna manera a rescatarlo y buscar la forma de hacer una fórmula alternativa para que él pueda gobernar. Entonces ahí entra la campo, la acción. Momento. Vamos ahora a eso. Momento. ¿Por qué creen que Perón es un problema? Parece simple la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué es un problema? ¿Y cuál sería cuál es la alternativa a la que quieren llegar algunos partidos políticos, como por ejemplo los radicales y las mismas Fuerzas Armadas? Y que tiene que ver con el sindicalismo. Empieza el partido en un rato, así que yo hasta ese momento aguanto. Está en Gordillo también esto, ¿no? Alguien le dijo algo en el chat y no lo vi. A ver. Pero, a ver, repetímelo, no sé, no lo vi. Se me escapó. Bueno, ¿cuál es el problema con Perón? ¿Alguien va a hablar? Un peronismo sin Perón, querían proponer ellos. Muy bien, Cristian viene sumando a lo loco hoy. Un peronismo sin Perón, pero ¿y cuál sería la alternativa de un peronismo sin Perón?
¿Cómo se construiría esa alternativa? La patria socialista todavía no, porque la patria, ahora vamos a ver la patria socialista, es un problema la patria socialista. ¿Cómo sería un peronismo sin Perón? ¿Quién podría encarnar un peronismo sin Perón? ¿Bandó? Bueno, no, Bandor ya no estaba, ya estaba Rucci, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Un peronismo sin Perón es, bueno, ¿se acuerdan la integración, la cuestión de la integración? ¿Sí? Integrar al sindicalismo a un nuevo proyecto económico, digamos, dialogar con el sindicalismo, generar un orden social con el sindicalismo peronista incorporado sin Perón. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Despolitizar al movimiento peronista, ¿no? Digamos, sin la cabeza del movimiento, trabajamos con el sindicalismo, los integramos, negociamos cosas y más o menos, ¿no? se puede generar cierto equilibrio político, sin Perón, ¿sí? Esa era la idea, por eso la NUCE convoca el Gran Acuerdo Nacional, que vamos a ver, ¿no? Convoca a los partidos políticos para una salida democrática, pero les propone hacer, digamos, una salida democrática en la que Perón no pueda participar, pero no es ningún dormilón, y crea la hora del pueblo, ¿sí? También con otros actores políticos del momento, presiona sobre el gobierno, también se apoyan los sectores más radicalizados del peronismo, la juventud, las organizaciones armadas, digamos, se profundiza la acción de los movimientos guerrilleros en este periodo, ¿sí? Hay una gran convulsión social y política, y esto fuerza, digamos, a Perón, a la NUCE, a facilitar la vuelta de Perón que se produce, habilita a los partidos políticos y facilita la vuelta de Perón que se produce un 17 de noviembre como hoy del año 1972. ¿Sí? 40 años exactamente. ¿Cómo? 48 años exactamente, hoy. Muy bien, 48 años. Por eso el peronismo hoy festeja el Día de la Militancia, por eso, digamos, no sé si vieron en algún lado algún flyer o algo así, o algún amigo peronista les mandó algo respecto de esto. Bueno, y acá tenemos un problema, y con esto cerramos, que tiene que ver con la actividad que ustedes tenían que hacer, así que ahora sí tienen que hablar ustedes, ¿sí? Era la tercera etapa esto, ¿sí? Esta es la tercera etapa, el paso de la acción de protesta, de la confrontación a la política, ¿sí? A la acción política. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque por ahí, si no entienden qué significa esto, ya hay que desandar lo que venimos diciendo. Bueno, se produce la reapertura política, vamos hacia ordenar las cosas para un proceso democrático. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cómo impacta? Lo hicieron para hoy. Lo escribieron para hoy. Con el peronismo en el poder, lo que decae es la protesta obrera. Pero espera, todavía no está el peronismo en el poder. Lo que hay ahora es una transición hacia un proceso político electoral. Y esto mueve, digamos, mueve la... Sí, Ahí el 1 de mayo del 70, la NUCE lo que hace es carga el Gran Acuerdo Nacional, haciendo la convocatoria de elecciones en el corto plazo y sin proscripción de los partidos políticos, de los sindicatos. Entonces, sí. es como que se reúnen en lo que le llaman la pueblo para pensar ciertas acciones a seguir. Y bueno, ahí, como resultado de esto, Gordillo, lo que el gobierno combinó la
legal con represión a los que no se ajustan a entonces Eso es un buen dato, ¿no? Digamos, la salida democrática, pero al mismo tiempo no hay tolerancia con digamos, las organizaciones armadas ni con cualquier otro tipo de acción política vinculada con el cuestionamiento del régimen. claro. Ahí está la masacre de Trelew, ¿no? La famosa masacre de Trelew que también... Masacre de Trelew, exactamente. Muy bien. Y bueno, pero ¿qué problema plantea esto de la transición de la protesta a la acción política? ¿Qué significa esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la tarea? ¿Y qué desafío plantea para el sindicalismo, para el movimiento obrero, para las organizaciones políticas y gremiales de ese momento? Y subordinar la política a la acción directa. Sí, ahí parece confuso, pero lo dice Cristian, ¿no? Subordinar la política a la acción directa. A ver, hasta este momento, las acciones, digamos, de protesta, las acciones, el cordobazo, el rosariazo, habían sido, digamos, acciones directas, como dice Cristian, acciones que estaban vinculadas con la oposición a este régimen opresor, a estas relaciones de fuerza que se estaban impulsando desde esta dictadura, ¿sí? Es confrontación frente al régimen, ¿no? Nos oponemos a este orden que nos quieren imponer, ¿no? Pero ¿qué es el pasaje a la acción política? ¿Qué impone para estas organizaciones? Volver a organizarse para ganar las elecciones, para llegar al poder. Bueno, ahí tenemos algo importante. Hay que organizarse para ganar las elecciones. ¿O no? ¿Se entiende eso? Acá ya la cuestión, digamos, ya la pelota no pasa por, digamos, confrontar contra el régimen. ¿Sí? La acción política es una acción propositiva. ¿Sí? La acción política tiene que ver con, bueno, ahora, ¿cómo constituimos una fuerza política para alcanzar el poder e institucionalizar nuestras propuestas? ¿Sí? Y acá empieza a haber una tensión muy fuerte. Esto lo logran ver, digamos, en este momento, del 70 al 70 y pico, hasta que llega, bueno, no sé si hasta que llega Cámpora al gobierno, está esta tensión, digamos, es la última parte del texto de Gordillo también, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Tienen plenarios las organizaciones sindicales y ¿qué resuelven? ¿Sí? Empezamos a conformar un frente político o mantenemos un frente político que tal vez ideológicamente nos sostiene nuestros mismos principios. ¿Sí? Todo lo que se había dialogado sin estar en el poder, la confrontación, ahora plantea, digamos, un discurso o de unidad o de acuerdos. La acción política tiene que ver con esto. ¿Sí? Puede ser Sí. que, claro, se empieza a dividir la opinión, digamos, en el movimiento obrero, en tanto la salida, si fuera a través de la democracia, de forma más revolucionaria, y si se va a priorizar la identidad obrera por sobre la identidad peronista. Digamos, el camino está en... Muy bien, no solamente, muy bien lo que dice Florencia, no solamente el cómo, sino, digamos, no solamente hacia dónde, sino el cómo también, ¿sí? La legalidad va a permitir alcanzar el objetivo deseado de una sociedad más justa. Todo eso está, digamos, acá en discusión. Una cosa era, digamos, en el 69, en el 68, y ahora en el 70 y pico hay que plasmar eso digamos, en una organización y en una acción propositiva, ¿sí? ¿Qué hacemos con las organizaciones armadas? O las mismas organizaciones, ¿cómo se piensan? ¿Sí? En un régimen democrático. ¿Sí? ¿Van a convalidar? ¿No van a acompañar? El sindicalismo. ¿Sí? ¿Cómo se piensa? Las regionales, ¿cómo se piensa? El sindicalismo clasista, ¿dónde se ubica? Eso es lo que había que, digamos, a eso apuntaba la pregunta que había que responder, ¿no? Y a visualizar esta cuestión. ¿Quién va a liderar y quién va a conducir este proceso? ¿Y con qué, digamos, orientación ideológica? ¿Con qué proyecto? Acá la acción política tiene que ver con un proyecto también. ¿Cuál es ese proyecto? La juventud que venía en las organizaciones
peronistas, las organizaciones de izquierda, militando por una patria socialista en el peronismo, militando por el socialismo en las organizaciones de izquierda, o va a ser el proyecto de las burocracias sindicales y de conquistar el poder, digamos, institucional, económico, avanzar sobre la relación con la patronal, ¿sí? Esto es lo que va a generar tensión en este momento. Había un textito de Gordillo que siendo las 9 no lo voy a compartir sobre el final. Bueno, sí lo voy a compartir. Vamos a compartirlo. Total. Si me bancaron hasta ahora, me van a bancar un poquitito más. Breve, les juro que es breve. Ahí va. Se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí. Al final del texto, Gordillo dice, los diversos sectores comenzaron a dar forma a sus planes políticos y para algunos de ellos la radicalización que había servido para promover la acción colectiva podía ahora tornarse una amenaza. Acá esto es importante, se ve, ¿no? La cuestión, la radicalización política es una amenaza para el partido político del orden, digamos, para las propuestas de ordenamiento, ¿sí? Algunos, digamos, mientras estaban en la confrontación con el régimen, digamos, confrontaban de la misma vereda, pero ahora tenés que proponer, ¿sí?, una salida institucional y algunas posturas son mucho más radicalizadas de lo que puede plantear un partido político o un movimiento político como, por ejemplo, el peronismo, ¿no? El peronismo sindical de Córdoba, sobre todo en su vertiente legalista, mantuvo la combatividad apuntalando y consiguiendo, como ya señalamos, el triunfo del ala política más de izquierda. O sea, logra determinar que el partido político asuma posiciones de izquierda, en principio, ¿no? Vamos a ver la clase que viene qué pasa. Pero no estaba dispuesto a apoyar alternativas que cuestionaran al peronismo como movimiento político representativo de los intereses de los trabajadores. ¿Se ve la tensión que hay? ¿Sí? Bueno. Sí, porque el texto además dice también, por ejemplo, que cuando se reúne el plenario de los gremios más combativos, lo que hacen también, tenían esta disyuntiva de, por un lado, seguir las ideas que ellos habían propuesto en ese plenario, y por el otro lado, adecuarse a lo que estaba sugiriendo Perón. Había un punto que sugería, que bueno, que eso hacía a partir de en algún punto. Muy bien. Y acá se empieza, digamos, la proscripción del peronismo empieza a llegar a su final. Y ahí hay un problema. Mientras Perón estaba fuera, Perón manejaba esta partitura, ¿no? La izquierda, la derecha, los sectores juveniles en los que se apoya muy fuertemente en este momento para desestabilizar al régimen de Onganía y promover la salida política, ¿sí? Perón va pendulando y apoyándose a veces en la burocracia sindical, a veces en los sectores juveniles, en montoneros, en los sectores revolucionarios. Así mantiene su lógica, su equilibrio de poder, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, la clase que viene, hoy ya los dejo tranquilos y tranquilas, ¿sí?, es cómo se hace para contener todo eso que estaba todo, nadie sacaba los pies del plato. Bueno, ahora hay que llevar eso a un proyecto de gobierno. Pero en el exilio de Perón, estas posturas se habían radicalizado, ¿sí? La postura de la izquierda peronista era bastante transformadora de los principios clásicos del peronismo. La llevaba mucho más allá. Reforma agraria, decía, ¿no?, el programa del 1 de mayo. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, este es el problema que se plantea de acá en adelante, ¿no? La patria socialista de la tendencia revolucionaria y la patria peronista, que es el dilema que se le va a venir a Perón. Bueno, próxima clase, evidentemente, es el tercer peronismo, texto de Svampa, ¿sí? Yo se los voy a pasar por la plataforma. ¿Dudas, preguntas? Les puedo pedir que lean a conciencia, ¿sí?, el texto de Svampa, así dialogamos un poco más. Bueno. Cristian, venías bien y me pones eso al final. Bueno. ¿Listo? Les prometo enviarle las notas. Suerte para todos. Nos vemos. Gracias.